Bienvenidos a Susurros de México. Bienvenidos a Susurros de México, donde el miedo tiene memoria. Hoy, el Cerro San Juan nos llama y no lo hace con palabras, sino con algo mucho más antiguo, un eco que se niega a desaparecer entre la niebla que corona su cima. Aquí, en Tepic, Nayarit, las leyendas no son solo cuentos para dormir, son advertencias. Todo empezó con un archivo de audio. Un correo anónimo llegó a la bandeja de entrada de Saro, un investigador de lo inexplicable. No había asunto ni cuerpo de mensaje, solo un archivo adjunto. Al abrirlo, una voz femenina, distorsionada por estática digital, llenó el silencio de su estudio. Repetía una y otra vez la misma frase: no debieron quitar la roca. La voz sonaba rota, como si emergiera desde el fondo de un pozo, cargada de una advertencia y un dolor inmemoriales. Los metadatos del archivo eran aún más extraños. Las coordenadas GPS adjuntadas apuntaban a un punto específico del Cerro San Juan, cerca de una cueva que las comunidades locales consideran un lugar de poder, un portal sagrado. No era una broma, era una invitación, o quizá una trampa. Impulsado por una curiosidad que siempre ha superado su prudencia, Saro subió al cerro al día siguiente. El aire era denso, pesado, como si el propio monte contuviera la respiración. Siguiendo las coordenadas, se desvió del sendero principal y se adentró en una zona donde la vegetación se volvía salvaje, reclamando su territorio, y allí la encontró. No era una roca cualquiera, era una estela de basalto parcialmente cubierta de musgo, con un símbolo tallado en su centro. No se parecía a nada que hubiera visto antes, no era azteca, ni maya, ni se encontraba en ningún códice huichol o cora que hubiera estudiado. Era una espiral rota, con 3 puntos descendiendo de ella, como lágrimas de piedra. Saro lo dibujó en su libreta, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con la brisa de la montaña. Esa noche, el símbolo se coló en sus sueños. Vio a una mujer, su rostro oculto por una máscara de barro húmedo, de pie junto a la piedra. Sus manos, cubiertas de lodo, trazaban la espiral rota una y otra vez. Se despertó de golpe, con el corazón acelerado. Al mirar sus manos, notó algo bajo las uñas. Era tierra oscura y húmeda del cerro. La frase del audio, no debieron quitar la roca, resonaba en su mente. ¿Se refería a la estela? Empezó a buscar en archivos locales, en viejos periódicos. Encontró una historia, una tragedia olvidada que la ciudad prefería no recordar. Sucedió en 1997 a 3 estudiantes universitarios, aficionados al senderismo y a las leyendas. Decidieron explorar la cueva ritual del Cerro San Juan, quitando la roca que la tapaba. Buscaban emociones fuertes, una conexión con lo antiguo. Nunca regresaron juntos. 2 semanas después, un equipo de rescate encontró a uno de ellos, vagando desorientado cerca de la base del cerro. Estaba severamente deshidratado, con la mirada perdida en un horror que solo él podía ver. Los médicos no entendían cómo había sobrevivido. Durante sus breves momentos de lucidez, solo repetía una frase, casi un murmullo: ella no quiere que la recuerden. Inmediatamente, con un grito desgarrador, repetía: ella los tiene. Su voz no sale de mi cabeza. Ella no quiere que la recuerden. Su deceso fue en el hospital días después, llevándose el secreto de la cueva al más allá. A pesar de la búsqueda, investigar, entre otras cosas, el audio de una cámara desenfocada para saber quién era ella, la que repetía en sus gritos el joven, y al no encontrar respuestas, la investigación se cerró, catalogada como un trágico accidente de excursionismo, donde sus 2 amigos jamás fueron encontrados. Pero para Saro ya no era una coincidencia, era una pieza más del
rompecabezas, con el símbolo en su libreta y la historia de los jóvenes en su mente. Saro supo que tenía que entrar. Regresó al cerro, esta vez preparado. Linterna, cuerdas, una grabadora de audio. La entrada de la cueva era una boca oscura en la ladera de la montaña, exhalando un aire frío y mineral. Al cruzar el umbral, la temperatura bajó drásticamente. Pero lo más inquietante fue el sonido, o más bien la ausencia de él, el canto de los pájaros, el murmullo del viento. Todo se desvaneció, absorbido por una quietud antinatural. El haz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando paredes húmedas y formaciones rocosas que parecían costillas gigantes. Siguió descendiendo, siguiendo un pasaje que parecía tallado a mano. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón alterado. En momentos, mientras caminaba, sentía una brisa, como si alguien o algo pasaba detrás de él, susurrando palabras inentendibles. Finalmente, el pasillo se abrió a una cámara circular. El aire aquí era helado, casi paralizante, y en el centro, de espaldas a él, había una figura. Era una mujer. Su silueta era borrosa, como un espejismo en la penumbra. Estaba inmóvil, no parecía respirar. Saro levantó la grabadora, su mano temblaba. Con la voz seca, preguntó: ¿Quién eres? El silencio se rompió. Una voz que no era ni masculina ni femenina, una voz que sonaba a tierra mojada y a tiempo detenido, respondió desde la figura sin que ésta se moviera. Con una voz que inquietaba y ponía la piel helada: no soy un recuerdo, soy lo que regresa cuando cierras los ojos. Saro no recuerda cómo salió de la cueva, solo tiene flashes de luz, de rocas afiladas y de una carrera desesperada hacia el sonido del viento. Cuando por fin estuvo de vuelta en su estudio, con la luz del sol entrando por la ventana, se sintió seguro. Se sirvió un vaso de agua, intentando calmar el temblor de sus manos. Luego se sentó frente a la computadora y conectó la grabadora. El archivo estaba ahí, intacto. Le dio al play, escuchó el sonido de sus propios pasos, su respiración agitada, escuchó su propia pregunta, clara y nítida: ¿quién eres? Y luego, la respuesta: no soy un recuerdo, soy lo que regresa cuando cierras los ojos. Pero entonces, algo cambió. Retrocedió la grabación y volvió a reproducirla. Los pasos seguían ahí, la respiración también, pero su voz, su pregunta, había desaparecido. En su lugar, solo había las voces que le hablaban a su espalda cuando recorría el pasillo. Las voces que ahora sí eran nítidas, que le susurraban a sus oídos una ayuda que erizaba la piel, seguido por la respuesta de ella. Lo intentó una y otra vez, pero el resultado era el mismo. La grabación había sido alterada, borrada selectivamente. En ese momento, un nuevo archivo de audio apareció en su grabadora. Él no grabó este audio, apareció de la nada. Al abrirlo, la misma voz antigua llenó la habitación, esta vez sin distorsión. Sonaba cercana, íntima, como un susurro al oído. Ellos son míos, ahora tú me recuerdas. Y eso basta. Desde entonces, Saro sabe que no está solo. Cada vez que investiga un nuevo caso con la presencia y protección de Amoris, siente presencias en la visión de cada historia. A veces huele a tierra húmeda en su oficina cerrada, y en las grabaciones, entre el ruido blanco, a veces puede escuchar una respiración que no es la suya, ecos y susurros que piden ayuda. Ellos están presentes, observando y recordándole que hay cosas que es mejor no desenterrar, y que una vez que te susurran al oído, su voz se queda contigo para siempre. Hoy sigue abierta la cueva en el Cerro San Juan, esperando quien entre para pedir ayuda a aquellos que no fueron encontrados. Esto fue Susurros de México, donde el miedo tiene memoria. Hasta el próximo susurro.